Hola, Dios los bendiga a todos en esta hora, saludándolos, bendiciendo a cada uno de ustedes, que la sangre del Cordero sea sobre la vida de cada uno de ustedes. Queremos hoy entrar a tocar este tema muy importante, pues sobre la que es la sangre de Cristo, pero tiene mucho por trabajar, pero vamos a mirar hoy este tema tan importante, pues en estos tiempos tan difíciles que estamos, tan complejos, de tiempos espirituales tan como difíciles, donde se está moviendo tantas cosas espiritualmente, pues a través de todas estas situaciones siempre creemos que Dios está orando para que nosotros como seres humanos despertemos y podamos acercarnos a Él. Detrás de cada situación, Dios siempre está buscando que llamar la atención de nosotros, pues tenemos que tener muy claro que cada cosa que sucede no se le sale de la soberanía ni el control a Dios. Dios siempre tiene el control de todas las cosas y es muy importante saber esto, no que el enemigo es más poderoso que Dios, no, Dios permite cosas para que el ser humano se pueda abrazar a sus promesas, a su palabra y a su salvación, porque lo más importante es que ninguno se pierda. Eso es lo que Dios pretende, porque Dios es un amante de las almas, Dios ama las almas, Dios no desea el mal para ningún ser humano, Dios no desea que ninguna persona se pierda y Él quiere siempre que nosotros estemos con Él, pegados de Él. Lo importante es que le podamos abrir nuestras puertas, las puertas de nuestro corazón para que Él pueda operar en nuestras vidas. Quiero leer este pasaje para empezar Éxodo capítulo 12 cuando se hablaba de la Pascua o de Pesa, pues hablaba, decía algo en el capítulo 12. Versículo 7 dice, y tomarán de la sangre y la pondrán en los postes y en el dintel de la casa en que lo han de comer. Aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas y lo comerán. El versículo 11, y dice el versículo 11, y lo comerán así, ceñidos vuestros lomos, vuestros calzados en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente en la Pascua de Yahweh. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de hombres como de bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Yahweh. Y el versículo 13, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Acá está hablando de, pues, ya lo hemos leído mucho, del cordero pues pascual y todo esto. Y habla, dice que la sangre va a ser por señal donde estén. Era como una señal de pacto, de protección, ahí donde Dios iba a estar y la sangre iba a hacer que por encima pasara pues la muerte. Ahora, este tema es muy importante y también es muy controversial porque hay muchos puntos de vista a través de lo que es la sangre. Unos dicen que cubrirse con la sangre de Cristo no es bíblico y que no tiene ningún sustento bíblico y que no sirve para nada, pues otros dicen que sí, sirve cubrirse con la sangre de Cristo. Y hay una gran controversia con este tema muy tremendo, es un tema muy poderoso, pero es un tema que genera pasiones, que genera controversias, que genera euforia, que genera ataques, que genera polémica. Es un tema muy polémico, muy tremendo porque en este tema de la sangre hay muchas perspectivas y la palabra del Señor nos habla muy claramente y que somos el cuerpo del Señor y que hay una multiforme gracia del Señor en la que el Señor se manifiesta sin salirnos de la palabra del Señor. También tenemos que tener claridad de eso, sin salirnos de la palabra del Señor, pero dice la palabra también las que el Dabar tiene 70 caras, o sea, un versículo tiene muchas interpretaciones diferentes y por ser diferentes pues no deja de ser bíblico.
Ahora, ya cuando entramos a disparates y cosas que salen de todo contexto, pues ya eso es otra cosa. Ahora, entonces este tema es demasiado, yo diría que es uno de los temas más complejos y uno de los más poderosos, porque aquí es donde está la finalidad de toda la palabra, está en el sacrificio y en el haber derramado su sangre, donde estaba su vida, o sea, estaba todo su ser, fue derramado cuando Cristo muere, derrama su sangre y se derrama todo su ser y toda esa esencia divina también se derrama ahí. Entonces, es un tema muy, vuelvo y lo reitero, muy controversial, pero de mucho poder y de mucha revelación. Ahora, cuando entramos a mirar este tema, Dios le revela al pueblo lo importante, pues lo de la sangre, porque eh, ahí está todo contenido, pues la vida y todo, y hasta mataron el cordero y todo esto, y bueno, cubrieron, hicieron todo lo que Dios les dio, lo que leímos ahí, pero vemos que a través de la historia, pues todos los pueblos han hecho sacrificios y lo hablábamos la vez pasada de muchas índoles y pues ninguno de esos tipos de sacrificios generó como un resultado pleno, perduradero como lo hizo Cristo, lo que él hizo. ¿Qué hace la sangre? La sangre, ahí está la vida, pues tiene el poder de conectar el cielo y la tierra, o sea que tiene el poder de abrir portales en lo espiritual cuando derrama sangre o hay algún sacrificio con sangre, pues se abren portales espirituales, se abren puertas espirituales para que se manifiesten fuerzas demoníacas o el cielo se conecte cuando en su caso nosotros pedimos que el Señor y su sangre nos proteja, pues se abren los cielos, ¿cierto? A favor de nosotros, se conectan los cielos y hoy vamos a desarrollar todo este tema a través de la historia, leyendo algo, acá Dios le dice, bueno, a los judíos, todo esto al pueblo hebreo, le dice pues que maten el cordero. En Levíticos Dios les habla que no comieran sangre, o sea, hicieron el sacrificio porque Dios ordenó, no, que no se comieran pues la sangre. Y vamos a mirar lo que dice Levíticos capítulo 19, Levíticos 19, dice 26, no comeréis cosa alguna con sangre, y no seréis agorero ni adivino. Ahora, hasta porque está conectado a esas dos cosas, agorero y adivino, porque usan la sangre y ese tipo de cosas para consultar a los muertos, a los demonios y abrir portales. Aquí está hablando de todo esto, no comeréis sangre y no seréis agoreros ni adivinos. Pues uno diría, esto no tiene que ver nada con la sangre, porque están entrelazados y conectados. Está conectando dos partes espirituales muy importantes, donde se abren puertas. Entonces Dios le dice al pueblo que no coman sangre. Y les está diciendo que no sean agoreros ni adivinos, porque los agoreros y los adivinos usaban todo este tipo de prácticas y todo este tipo de cosas en sus cultos paganos. Ahora, cuando vemos leyendo, los judíos fueron muy perseguidos, demasiado perseguidos, y los persiguieron porque ellos los perseguían por ser los asesinos de Cristo. Los persiguieron por ser los asesinos de Cristo y fueron expulsados de muchas naciones. También fueron acusados de asesinar bebés que cristianos. Cuando ellos tienen prohibido beber la sangre de un animal, ¿cuánto más la de un ser humano? Y la primera acusación de estas, la primera acusación que le hicieron a ellos, se llama el lívido de sangre. Eso fue en 1144 en Norwich, Inglaterra, y allí fueron acusados los judíos de secuestrar a un bebé cristiano y de secuestrar a un bebé cristiano y de tomarse pues la sangre del bebé. Entonces, y la acusación se volvió tan tremenda, se volvió tan viral, como por decirlo, que se esparció por toda Europa con rapidez. Mire un mal concepto cómo se esparce tan fácil, ¿cierto? Por el desconocimiento de la palabra. Por eso digo que este tema es muy controversial, porque puede dar para que alguien vea este tema y diga, ay, no, eso no es bíblico, qué mala interpretación de la palabra, qué mal enfoque de la palabra, eso no es de Dios, eso no está en la palabra, ese tipo de cosas. Entonces,
cómo las acusaciones falsas se vuelven tan virales, y eso lo vemos hoy en día, las falsas noticias, los falsos mensajes, cómo se catapultan como espuma y cómo sube todo este tipo de cosas. Entonces los acusan de que tan tremendo. Los perseguían porque ellos supuestamente pues mataron a Cristo. No, ellos pidieron, los que los ejecutaron, tenemos que ser muy claros, fueron los romanos. Ahora, ellos estuvieron, participaron hasta cierto punto, pero no, el punto no es ese en el cual vamos a entrar. Y ellos fueron acusados de eso, entonces todo el mundo en una furia, o sea, con ellos, como quien dice, donde están hay que darles, porque si mataron al Hijo de Dios, vamos es con toda en contra de ellos. Entonces eran acusados. ¿Por qué? Entonces, de acuerdo con la opinión cristiana, ¿por qué los judíos necesitaban esa sangre? ¿Por qué la necesitaban? Decían que los judíos la necesitaban porque ellos sufrían de hemorroides. Oigan, estas desfachateces, sufrían de hemorroides por haber matado a Cristo y necesitaban tomar la sangre, entonces necesitaban tomar sangre para curarse de las hemorroides. Entonces necesitaban estar matando niños eh, para curarse. Entonces la consecuencia era que sufrían de hemorroides. Entonces y empieza toda esa fobia y empieza toda esa persecución. Y otra cosa que decían que tenían que matar los niños cristianos, era porque los judíos cada mes menstruaban. O sea, que desfachateces tan tremendas. Entonces necesitaban una transfusión de sangre cada mes. ¿A quién le cabe algo de esto en la cabeza? ¿A qué persona con una coherencia normal le cae en la cabeza? Entonces, cuando nosotros nos cerramos en un punto y en un desconocimiento, pues podemos caer en un antisemitismo y en una persecución injusta a través de alguien, porque nos volvemos jueces y nos volvemos persecutores de cierto grupo o cierto grupo étnico, como lo queramos llamar, racial. Entonces vienen todas las incoherencias, lo mismo con los temas y con la palabra, como cuando se da un tema, pues se coge y se desfigura el tema, o se cogen partes y editan partes y no muestran todo el tema. ¿Cuántos temas cogen así? Y un predicador dijo algo y cogen y mochan el pedazo, pero los otros 20 minutos que llevaba pues no los muestran, sino que se roban el pedazo para hacer daño, y eso se vuelve una bomba en la cual pueden destruir un ministerio y destruir a un hombre. También decían que necesitaban matar niños porque como ellos fueron circuncidados, y entonces en ese proceso quirúrgico pues los hombres judíos perdían mucha sangre, entonces necesitaban tomar sangre de bebé cristiano seguido, porque supuestamente pues la circuncisión nunca pues como que les sanaba, sino que seguía sangrando. Pues qué falta de entendimiento, todo este tipo de cosas. Entonces tenían que tomar sangre de bebé, cuando Dios dice pues que ningún animal, porque la sangre tiene mucha contaminación, cuanto más la sangre de un ser humano. Entonces a través de falsos testimonios mataron mucha gente. Y otra cosa más delicada, porque empecé leyendo lo de la Pascua y todo esto, dicen que el ingrediente principal de la matzá, o del pan pues que estábamos viendo sin levadura, antes de Pesa, los judíos necesitaban una gran cantidad de sangre para hacer el pan, que le echaban sangre al pan, ¿no? Entonces imagínense, si el pan se cuida de que no se ledue, cuánto más echarle sangre. Entonces, cómo se desfigura y cómo el enemigo a través de toda esa oscuridad trabaja, de ese desconocimiento, de esa poca intimidad que de pronto muchas veces tenemos nosotros con el Señor, y cómo el enemigo toma ventaja de todo este tipo de cosas, y cómo se puede robar la bendición y desfigurar el trasfondo profético que puede haber detrás de un tema de estos, y cómo puede llevarlo a unos límites tan grandes, pues tan impresionantes, en los cuales puede venir pero mucha persecución. Entonces, los judíos
fueron muy perseguidos por todo este tipo de cosas, pues porque siempre se enseñó mucho en esa parte, pues como a odiarlos porque mataron a Cristo, supuestamente. Bueno, todo ese tema. Bueno, ahora sí, yo quiero, vamos a mirar por qué los judíos no aceptan a Cristo. Yo quiero tomar aquí una cosita antes de ir al sacrificio, por qué no lo aceptan. Pues ellos toman unos pasajes, hay muchos argumentos, pero uno de los argumentos que ellos dan es que Cristo maldijo la higuera y se secó. O sea, se enojó porque no encontró fruto en la higuera. Entonces la palabra tiene prohibido cuando iban a tomar una ciudad, les decía a Dios que no fueran a atentar en contra del medio ambiente y de los árboles frutales. Entonces, como ellos dicen que cómo puede ser el Mesías si está atentando en contra de un principio que Dios estableció y en contra de lo que Dios estableció, porque Dios estableció eso, pues que no se atente contra la creación, y que al enojarse, como el Mesías puede tener un mal carácter y el Mesías no puede tener un mal carácter. Ahora, entonces se toman este tipo de cosas y lo toman ciertas partes, bueno, y cada cosa tiene pues como su explicación, y tenemos que entrar a mirar siempre que Cristo hacía algo, lo hacía con un propósito, y hay que entrar a mirar, pues como quien dice eso, y como quien dice, él estaba yendo en contra de la palabra, nunca fue en contra de la palabra, nunca enseñó una nueva doctrina, ni nunca fue en contra de su judaísmo, ni en contra de los profetas, ni en contra de lo establecido por el Padre. Entonces nosotros tenemos que ir entrando y tener un entendimiento y tener argumentos, porque igual si viene alguien pues y nos empieza a atacar y todo este tipo de cosas, tenemos que tener bases sólidas y no irnos a través de rumores y de cosas, porque hoy en día la gente se basa mucho en me dijeron, yo escuché, no, pero de verdad yo corroboré que eso es cierto, que es real y que es verdadero. Entonces muchas veces nos estamos yendo a través de ese tipo de rumores, y a través de tipo de rumores pues nos perdemos la bendición y nos salimos enredando. No sé por qué. No, que definitivamente me escandalizo escuchar esta metodología de Satanás y me impacta como nunca ha cambiado su forma de atacar a lo que es pueblo de Dios. O sea, cuando no puede con la persecución, cuando no puede con la tentación, entonces va a la blasfemia. Y aquí pues yo creo que se le fue la mano, pero todo esto es pura blasfemia, todo lo que se habló del pueblo de Dios, y por eso lo que tanto siempre decimos, es necesario aprender, es necesario estudiar, porque la ignorancia a veces nos hace que participemos y reproduzcamos mentiras dañinas para el cuerpo de Cristo. Por eso mi pueblo, dice la palabra, se pierde por falta de conocimiento, y por eso algunos dirán, bueno, ¿y esta introducción qué tiene que ver con el tema de hoy y todo esto? Pero mire, cada vez, el que es humilde, cada vez quiere aprender más, quiere entender más, y todo esto nos enriquece para, como decía mi esposo, cuando alguien venga con un argumento diferente, tengamos las bases y los argumentos, en este caso, correctos. Entonces sí es necesario aprender, sí es necesario saber culturas y muchas cosas más. Claro. Entonces este tema abarca muchas cosas. Y hay otro extremo también. Ahora estamos en la blasfemia y hay otro extremo de que saben demasiado que ya desvirtúan el poder de la sangre del cordero también. Están los dos extremos. Está el, lo que es la blasfemia, el chisme, y el que se vaya al otro extremo, que también desvirtúa lo que es la sangre del cordero. Entonces tenemos que tener una vida balanceada espiritual. Yo creo que todos los extremos siempre serán malos en cualquier cosa. Yo creo que tenemos que tener una vida muy equilibrada, espiritual, no ir a los extremos. Cuando estoy hablando de extremos no estoy hablando de que seamos libertinos y que le demos lugar al pecado. No, yo creo que tenemos que tener siempre la mente abierta y el corazón abierto para
no levantar formatos preconcebidos o adquiridos por una tradición cristiana o como la queramos llamar, evangélica, no sé, como lo queramos llamar. Entonces tenemos que estar muy abiertos siempre a lo que el Señor quiere hacer en nosotros, porque Dios siempre derriba estructuras en nuestras vidas. Cuando llama a Pablo, pues un hombre muy versado en la palabra del Señor, él era un hombre muy celoso, pues amante de la palabra y todo, Dios empezó a abrirle la mente y a cambiarle muchas cosas en su vida. Ahora, ¿por qué el tema de la sangre de Cristo en este momento? Pues el tema de la sangre de Cristo muchas veces se ha convertido como un amuleto, un conjuro, pues para neutralizar toda clase de males o algo mágico. La pregunta ¿es pecado cubrirnos con la sangre del Cordero? Usted se responde allá en la casa, a ver, ¿es pecado? Cada uno se responde, es pecado yo declarar, me cubro con la sangre de Cristo. Que la sangre de Cristo lo cubra cuando usted va a salir. Y quizás no. Ahora, quizás no. Debemos estar convencidos de que ya fuimos lavados con la sangre. Que ya fuimos perdonados. Y que nos debemos mantener en santidad. Ahora, no es cuántas veces, si usted le dice 100,000 veces, 50,000 veces, usted le dice lo mismo y lo mismo y lo mismo. Usted le dice lo mismo a la persona, pues si la persona no está convencida de que fue lavado, comprado y no está convencido que está en santidad, pues ahí es donde esto se empieza a convertir en un lío, como dicen por ahí, y en un problema, porque la sangre, pues la sangre iba a estar donde estaban el pueblo que estaba recibiendo la instrucción, o sea, que se estaba sujetando a Dios, que estaba obedeciendo a Dios, y que al obedecer a Dios estaba planteándose en un pacto con Dios y diciéndole, Dios, sí, le creemos a usted y vamos a obedecer. O sea, el obedecer es estar en santidad. Entonces, esta parte de la sangre, pues podemos ser creyentes en el Señor, pues y si no obedecemos, declaramos la sangre, el enemigo seguirá golpeando. Si transgredemos la palabra en lo que a Dios le desagrada, pues no va a operar en nosotros. ¿Cómo así, pastor? Es que la sangre no tiene poder. Sí tiene poder, pero tiene poder cuando se ajusta a la palabra y a los estándares del reino. La sangre no va a funcionar si nosotros estamos por fuera del formato de Dios. Yo puedo cubrirme con la sangre de Cristo y estar transgrediendo, desobedeciendo a Dios en todas las cosas, viviendo mi vida a mi amaño y haciendo lo que la palabra de Dios, lo que la palabra del Señor demanda, no lo estoy haciendo. Entonces ahí no me va a funcionar la sangre, y tenemos que tener claridad en este tema con esto, porque muchas veces creemos, ay, yo estoy con el Señor, yo voy con el Señor está conmigo, pero mi comportamiento dice otra cosa, mi conducta dice otra cosa, mi manera de vivir dice otra cosa, mi manera de estar haciendo las cosas dice otra cosa. Y mire lo que dice acá en Apocalipsis 12:11, pero lo va a leer desde el 10, dice, entonces oí una voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder, el reino, o sea, el poder, la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios, la autoridad de Cristo, porque ha sido lanzado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Oiga, ellos le han vencido por medio de la sangre de ¿qué? Del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, la palabra del testimonio. Ahora, Dios quiere que nosotros, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte, o sea, se sujetaron al Señor y dijeron, si esto le desagrada al Señor, pues lo vamos a dejar a un lado. O sea, dejaron su vida a un lado para ajustarse a la palabra, para cumplir el propósito, para cumplir el llamado. Se ajustaron tanto que dijeron, pues si nos tienen que matar, pues que nos maten. Ahora los mataron, muchos de esos murieron y entonces la sangre no operó. Entonces, ¿qué pasó ahí? Muchos de los comieron los leones.
y de pronto la sangre no operó ahí, entonces ¿qué pasó ahí? Hay cosas que van a suceder, independiente si estamos cubiertos con la sangre del Cordero. El problema es cómo estamos para esas cosas que van a suceder. La protección de Dios, Dios está ahí, claro, Dios está ahí con nosotros, pero nosotros como hijos de Dios es el momento de verdad ajustarnos a la palabra. Alrededor de nosotros hay mucha muerte. Alrededor, algo que yo percibía hoy era hay demasiados altares, demasiadas cosas subiendo, demasiado, están alborotados, alborotados los brujos, los satánicos, todos están alborotados. El mundo espiritual hay mucho movimiento donde nosotros como hijos de Dios tenemos que levantarnos, a ver, ¿por qué? Porque en lo espiritual va a venir estamos en una transición, siempre donde hay muerte hay transición, siempre donde hay muerte hay un nuevo comienzo y donde hay tanta muerte pues el diablo empieza a usar todos los brujos y todo este tipo de cosas, hacer riegos, sacrificios, conjuros, aprovechando el caos que hay, aprovechando todo lo que hay para ellos están operando de una manera fuerte, están operando, mandando cosas en sueños, mandando cosas a las atmósferas, queriendo destruir, haciendo viajes astrales, montando trabajos, porque el enemigo sabe que le queda poco tiempo y se está moviendo fuertemente en lo espiritual, visitaciones y cosas demoníacas. Entonces, que nosotros como hijos de Dios tenemos que levantarnos y empezar a orar, a pedirle al Señor que reviente todas esas obras de las tinieblas que se están levantando. Se está moviendo mucha cosa en lo espiritual y nosotros como hijos de Dios tenemos que ser muy entendidos. Yo quiero dejarlo hasta ahí. Quiero que estemos en oración muy conectados con el Señor, viendo hacia dónde va el río y desbaratando toda obra del diablo. Pues cuando digo desbaratando toda obra del diablo, no es que el diablo sea más poderoso que Dios, sino que le hemos entregado territorio y le hemos entregado autoridad a nosotros mismos, los seres humanos, al enemigo. Él está vencido por medio de la sangre del Cordero. Amén. Dice la palabra, está vencido. Amén. Si nosotros nos alineamos, pues se acaba de romper todo lo que haya en nosotros que lo esté conectando a Él con nosotros para que en nosotros no fluya la vida de Dios ni fluya el poder de la sangre en nosotros. Así, y lo que decía ahora mi esposo no es cuánto hablemos de la sangre, es desde qué posición espiritual estamos activando el poder de la sangre. O sea, es desde qué lugar, qué autoridad tengo para decretar este poder sobre mi vida, o la cobertura, la protección, lo que la sangre emana, o simplemente me dedico a hablar algo sin autoridad. Es desde qué posición espiritual. Y queríamos hablarles hoy de lo que es la sangre del Cordero. Ya lo habíamos hablado en Pesaj, hablamos de los beneficios de la sangre del Cordero, pero queríamos... Ese es un momento clave para este es un momento muy clave, espiritual y profético, porque es una, lo que decía ahora mi esposo, es una transición. Cada que hay una pérdida en una familia, cada que hay una muerte, cada que hay un revolcón en una familia, se mueven demasiadas cosas. Y los que somos espirituales tenemos que entender de que no solo se nos movió la familia y hay un luto. No, hay algo más que tenemos que entender, y es que está pasando en el mundo espiritual. Esa persona se fue con el Señor, no se fue. Los que quedaron van a buscar de Dios, siguen endurecidos. O sea, todo este sacudón tiene que ser para que la iglesia, los predestinados, despertemos de ese sueño profundo, y los que no han entrado, dice la palabra, que los presionen a entrar. Entonces, pueblo, yo sé que son tiempos muy difíciles y uno se escandaliza de escuchar una noticia allí, acá. Como me decía alguien, ya no son los muertos del noticiero, no, ya es el vecino, es el cercano, es el conocido. O sea, esto está fuerte, pero entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Que despertemos a entender de que esto acá es temporal.
de que lo que tenemos que entender es que hay una salvación eterna que está en juego. Dice la palabra que no se preocupen por el que mutila el cuerpo, que nos preocupemos por el que puede robarnos la salvación, o robarnos Matar el no, alma. matar el alma. Entonces, tenemos que pasar como de esa parte emocional y ponernos las gafas espirituales. Es un momento para estar clamando por arrepentimiento, por si hay una persona en prueba. La primera oración que debemos hacer es que Dios cambie ese corazón de piedra y lo cambie por uno de carne. Ahora, ¿por qué queríamos hablarles hoy de la sangre del cordero? Porque hace 8 días hablábamos de los pecados de sangre y por qué era tan importante la sangre, por qué para el Padre fue tan importante el tema de la sangre. Y hablábamos de todo lo que no se podía hacer con la sangre y que seguramente si Él lo había establecido así era porque Él determinó que solo sin derramamiento de sangre no habría remisión de pecados o perdón de pecados. Entonces vamos a hablar de la otra cara de la sangre, y es de la sangre del cordero, la que nos lavó, la que nos redimió y la que nos compró. Entonces quería retomar algo, y es que los sacrificios en el Antiguo Testamento, los sacrificios de animales fueron ordenados por Dios, escuche esto, para que el individuo pudiera experimentar el perdón por sus pecados. Pero ese perdón era temporal, y ese perdón tapaba, ese sacrificio tapaba el pecado. Pero la sangre del cordero no lo tapa, lo quita, lo anula completamente, que a la cuenta queda otra vez en cero, y es bien diferente esto, y es una sola vez y para siempre. Amén. Ese sacrificio. Esto seguramente usted dirá, no, ya lo sabíamos, pero sabe, ahora que hablemos de las posibilidades que tenemos todos de pisotear la sangre, vamos a valorar estos conceptos, porque es súper importante que estemos, los que todavía no han entrado en esta parte de recibir a Jesús en su corazón y comenzar una vida de nuevo, pues esto hay que enseñárselos como un fundamento, la estructura de toda nuestra salvación, el derecho legal para usted y yo no ir al infierno, sino ir al reino de los cielos, o a una salvación eterna, o a una vida eterna, se llama la sangre de Yeshua. Entonces, si aquí está todo el centro de su salvación y de mi salvación, creo que este tema es demasiado importante, porque a veces lo tenemos tan ligeramente como un cliché que podemos estar pisoteándola y no nos hemos dado cuenta, y es cosa bien delicada creer que estamos haciendo las cosas bien y estar acarreando tremendo juicio. Entonces, cuando el Señor le dijo a mi esposo, el Padre le habló y le dijo, enséñale al pueblo a no transgredir, este debería ser haber sido el primer tema, porque el día que pisoteemos la sangre, vamos a entender la gravedad del asunto. ¿Y cómo voy a saber si la pisoteo si no sé en qué cosas puedo transgredir la instrucción? Por eso estamos enseñándole todos esos fundamentos. Hay algo muy importante, y es que Cristo fue ese último sacrificio sustituto una vez y para siempre, como dice en Hebreos capítulo 7 versículo 27, y ahora es el único mediador entre Dios y nosotros. Por eso les hablábamos también la vez pasada el peligro que hay actualmente de muchos negando a Yeshua, la divinidad de Yeshua, y si pisotear la sangre es delicado, ¿cuánto más negar al que derramó esa sangre? Y ahora vamos a hablar de esto. Entonces, son tiempos difíciles, son tiempos donde hay que estar alerta, estar entendidos, tener conocimiento, estar totalmente vigilantes, porque el enemigo está buscando por dónde devorar. Si no es con pecado, es con doctrina. Entonces la iglesia tiene que estar muy bien parada. Pero la iglesia quiere solamente que se le enseñe lo profético, pero sin ninguna responsabilidad y sin ningún compromiso. Lo que estamos haciendo es poniendo unas bases antes de poder soltar lo que el Señor nos quiere entregar a cada uno de nosotros,
cada cosa tiene su momento y su tiempo. Así es. Entonces, muy buena la bendición, muy buena la palabra profética, pero yo quiero asegurarme primero de mi salvación. Amén. De mi salvación. Lo otro será añadidura. Pero necesitamos estar con el fundamento legal de la sangre del Cordero bien, bien claro. Mire, hay algo y es que lo que les decía del peligro que hay actualmente, demasiados maestros enseñando que Yeshua es un hijo de vecino, fue un profeta más. Y bien decía Pablo en Hechos capítulo 20, del versículo 29 al 32, muy bueno si lo puede anotar, y dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Escuche eso. Tremendo eso. Y de vosotros mismos, de vosotros mismos, de los que ya habían conocido la gracia, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Entonces, mire, no dijo para arrastrar tras sí al que apenas está conociendo, a los nuevos, a los que todavía toman leche, no, a los discípulos, a los que ya eran maduros. Por eso es tan importante que hablemos hoy de estos temas. Hay el enemigo, hay lobos en medio del rebaño que quieren venir a mutilar tu fe, a mutilar tu salvación, y van a querer engañar aún a los discípulos, a los que se dicen tener claro y tener una relación con Dios. Ahí es donde les decía también a los Gálatas, Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? ¿Quién los cautivó para no obedecer a la verdad? Ante cuyos ojos Yeshua fue ya descrito como crucificado entre vosotros. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste al Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír de la fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora os perfeccionáis por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano. Yo le digo hoy a todo el que ha tenido claro la obra redentora del Mesías en la cruz del Calvario y el tema de la sangre. Ese es su baluarte, ese es su ancla. Usted nunca se deje mover. Ahí está una salvación eterna en juego. Lo que les decíamos la vez pasada, si alguien le predica otro evangelio diferente, con los tales ni a la mesa. O sea, aquí estamos hablando de una salvación eterna. Y volviendo entonces al tema de la sangre, quería que habláramos de lo que dice en la palabra en Levíticos. Dice, la sangre del sacrificio debía ser rociada porque representaba la vida misma. Yeshua, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, se presentó como el sacrificio perfecto, y su sangre, a diferencia del antiguo pacto, no cubre, sino que limpia completamente todo el pecado. Ahora, ¿qué beneficios trae la sangre de Yeshua? Nos trae 3 beneficios. Nos trae salvación, expiación y redención. Hay veces que cuando le está uno hablando a una persona nueva, le dice uno, venga, reciba a Cristo en su corazón, mire, hay una salvación en juego. Dicen, ¿salvación de qué? ¿Y es que de qué peligro estoy? ¿O qué? ¿Cómo así que salvación? Hay veces la palabra salvación no la hemos, salvación es una palabra demasiado amplia porque es la solución de un problema grave o liberación de un peligro, de una amenaza o de una situación difícil. En el caso espiritual, cuando decimos que cuidemos con temor y temblor esta salvación tan grande, obvio que se está refiriendo primero a la vida eterna. Pero la sangre de Yeshua no solo me da vida eterna, me libera de tormentos demoníacos, me libera de accidentes, me da protección. O sea, la sangre de Yeshua nos da una cantidad de beneficios porque la sangre del Cordero arrasa y anula todo lo que se oponga a la voluntad de Dios. Y si la voluntad de Dios no es que te murieras en un accidente,
pues la sangre del cordero va a despedazar todo movimiento demoníaco para que ocurriera ese accidente, porque el diseño de Dios decía que todavía no era el día de tu muerte. Entonces la sangre despedaza todo lo que se oponga al reino, al diseño divino. Entonces no solo me guarda y me da una salvación eterna, que es lo más importante, la sangre del cordero. Cuando dice en Apocalipsis 12:11, nosotros le hemos vencido a Satanás por medio de la sangre del cordero, es porque en toda obra donde el enemigo quiera operar en tu vida, en tu matrimonio, en tu salud, en tus finanzas, la sangre del cordero viene y rompe, y viene y resiste y nos da la victoria. Entonces, importantísima la revelación de la sangre del cordero. Ahora, ¿cómo opera más en unos que en otros? De lo que decía mi esposo ahora, no cuánto la repita, cuánto honro esa sangre, cuánto me someto al que derramó esa sangre y cuánto de verdad me cuido de no ir a pisotear esa sangre. Amén. Cuando hay algo muy importante, y es que está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio. Esto lo quería hablar porque hay mucha doctrina de demonios que habla de reencarnación y quieren anular el poder salvador de la sangre de Yeshua. Porque cuando a mí me dicen que si yo vivo varias vidas, en cada vida voy a tratar de hacer las cosas mejor hasta llegar a un nivel donde ya me merezca el cielo, qué mentira tan impresionante, sí. Porque ningún ser humano es capaz de vivir en justicia si no es por la sangre de Yeshua que nos lava y que nos limpia. Ningún ser humano es capaz de vivir un solo día sin pecar. ¿Cómo vamos a través de varias vidas a llegar a ese nivel y ganar salvación cuando la palabra dice también que no es por obras? Entonces, esto es necesario hablarlo para entender la cita que enseguida vamos a leer, y entender de que cada persona será juzgada para estar en la eternidad con Dios o separado de Él. En Lucas capítulo 16, versículo del 19 al 31, es larguito, pero lo voy a leer porque me encuentro y se encuentra uno con personas que todavía preguntan, venga, si es verdad que hay infierno o el infierno es acá. Los problemas, la situación de este mundo es un infierno, ¿no será que ya estamos en el infierno? No, sí tenemos que entender, este es un mundo caído, donde hay demasiado dolor por causa del pecado, pero este no es el infierno es un lugar espiritual como es el cielo, es un lugar, o el paraíso, el cielo. Sí, o un lugar donde cuando después del juicio el Padre nos va a permitir ir a los que dice a los de la derecha, pero a los de la izquierda sí hay un lugar separado, y como decía mi esposo, no es el deseo del Padre que ninguno se pierda. Pero miren, esta cita nos va a explicar tantas cosas. Dice en Lucas capítulo 16, versículo 19 al 31, muy bueno que usted vuelva y lo lea en su casa. Como les decíamos, es tiempo de que la iglesia esté muy capacitada, de que la iglesia sepa palabra, de que la iglesia vaya más lejos de lo que se les da en una prédica, de que la iglesia vaya a aguas profundas. Mire, el rico y Lázaro, habla toda esta parábola. Y dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquetes con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, miren, hay un lugar, el Hades, alzó sus ojos estando en tormentos. Esta parábola la contó Yeshua. Esto no lo contó nadie más sino Yeshua. O sea que esta goza de toda la credibilidad, esta parábola. Y quiere decir que hay un lugar que se llama el Hades. Alzó sus ojos y estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno.
Entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que me moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. O sea que hay llamas también. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima, escucha, está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Ya llega un punto donde no hay reversa, es ahora que lo tenemos que buscar. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, o sea, allá mi familia en la tierra, envíales un mensaje. Y dice, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas, y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos, escúchenlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos dentro de los muertos, se arrepentirán. Y mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de entre los muertos. Mire, esto es tan real y lo vemos hoy en día, pero tan exacto, que se le habla, se le dice, Dios muestra su gloria, Dios hasta les hace un milagro. Lo salva de la muerte. Lo salva de la muerte, lo sana de una enfermedad. Ya uno dice, ahora sí. Sí, dale. Y uno dice, ahora sí van a creer. Y no, hay una resistencia. Y es tan claro. Y si se levanta un muerto y les habla, dice que fue un demonio, que fue un ataque. O sea, es muy complicado. O que es brujería, que eso no es muy raro y que ya no hay hombres que Dios use así tan tremendo, que eso no es de Dios. Exactamente. Entonces estamos en una generación, pueblo, que es lo que queremos que entiendan. Estamos en medio de una generación de corazón duro. Entonces usted y yo no nos podemos como acostumbrar a esa moda de que las cosas de Dios son horribles, de que nadie, esto les parecen fábulas. Usted le habla de cielo y de infierno a alguien y dice, ay, tan charrito. O sea, es muy complicado. Y sí hay una eternidad en juego. Por eso cada vez amando más el sacrificio en la cruz, amando más a Yeshua y valorando esa sangre. Entonces le hablaba de 3 beneficios de la sangre: de salvación, redención y expiación. Ya hablamos de salvación, ya sabemos que si hay un lugar, el Hades, donde hay fuego, donde hay tormento continuo, sí, ya no nos queda claro. Y viene otro beneficio de la sangre, de la redención. La redención es la acción de liberar a alguien de un sufrimiento o de un castigo y volver al estado original. Todos, dice la palabra, nos merecíamos ir como ovejas, pues que teníamos como destino todos, ir al matadero, todos. No había ni uno solo, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, apartados del beneficio, apartados de la fuente, apartados de la bendición, de la salvación, y todo, desconectados de todo. Romanos 3:23. Todo. Y viene y nos da redención, no solo nos saca de esa condición, no solo nos da la oportunidad de una salvación eterna, sino que nos lleva al lugar original como si nunca hubiéramos pecado, como si nunca hubiera habido iniquidad en nosotros. Qué bendición, qué Dios tan hermoso. Amén. Y 3, la expiación es la eliminación de la culpa o pecado a través de un tercero. Era necesario que alguien pagara el precio por nosotros, que alguien muriera, porque eso era lo que merecíamos, la muerte, y Él viene y muere en reemplazo de nosotros. Amén. Entonces ya entendimos los 3 beneficios de la sangre. Ahora vamos a hablar de algo bien importante, y es que la advertencia de no ir a pisotear
la sangre de Yeshua. Mire, en Hebreos capítulo 10, versículo 26 al 29 dice, advertencia al que peca deliberadamente. Por eso es que en medio de este caos y de este mundo tan desordenado y de tanto pecado, ni usted, ni yo, ni nosotros podemos parar de hablar verdad. Así no te escuchen, así se rían, así no quieran escuchar. Mire, hay un caos afuera. Hay un caos afuera. Y usted a veces dice, pero ¿para qué le hablo? Es que no quieren. Hablémosles. Hablémosles porque es gracia de Dios que este evangelio les alumbre y que se les abran los ojos. No sabemos si ese día Dios en su misericordia va a quitar vendas y el mensaje va a ser revelado. Dice, advertencia al que peca deliberadamente, porque si pecaremos voluntariamente, ya con conocimiento de causa, porque ya se predicó, ya conocemos que es transgredir, ya la tengo clara, pero voluntariamente pecáramos, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés, escuche, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. El que viola la ley de Moisés. ¿Cuánto más pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Esto está en Hebreos capítulo 10, versículo 26 al 29. Vuelvo y le leo el 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere? Son dos cosas, pisoteare al Hijo de Dios, una, dos, tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado y por consiguiente hiciere afrenta al Espíritu de gracia, al Espíritu Santo. Ahora, ¿qué significa pisotear al Hijo de Dios? Pisotear al Hijo de Dios inicialmente es lo que está ocurriendo ahora y es a negar totalmente la divinidad de Yeshua. Decir que si lo adoramos es idolatría. Decir que esa obra en la cruz no tiene ningún valor, eso es pisotear al Hijo de Dios. Y tener por inmunda la sangre es negar la eficacia de la sangre, negar que la sangre lava pecado, negar que la sangre da salvación, negar que la sangre de Yeshua es igual a cualquier otra sangre, negar que no es la misma sangre del mismo Dios hecho hombre y que es sangre de hombre y no de Dios, derramada aquí en la tierra. Si supieran que no está, se encuentra uno muchas personas con esa forma de pensamiento y de creencia. Ahora, cuando un cristiano peca deliberadamente y obstinadamente, esa persona ya ha perdido el temor a Dios. Y el temor a Dios se pierde cuando primero se ha perdido la comunión plena con Él. Entonces, primero nos desconectamos de Él y luego volvemos completamente atrás y ya no hay sensibilidad con el pecado y anulamos que fuimos lavados una vez totalmente con la sangre. ¿Vas a decir algo? No. Bueno, dice, Yeshua pagó con su cuerpo por el pecado de la humanidad y su sangre es la señal de ese nuevo pacto. Ese pacto es la gracia. El perdón o favor no merecido, pues nadie merecía que Yeshua muriera de esa manera. Ninguno nos merecíamos semejante sacrificio. Al decir pisotear a Yeshua es pisotear su perdón y pisotear su sangre y decirle, no me interesa lo que usted hizo, no me parece valioso, para mí no me sirvió de nada. Algo así, vuelvo al mundo y vuelvo atrás. Se ultraja el Espíritu de gracia, que es el Espíritu Santo, con el cual toda persona que lo recibe es sellado. Mire,
el Espíritu Santo está donde esté la sangre. Amén. Primero se recibe el sacrificio de Yeshua y luego viene el Espíritu Santo y nos sella. Si usted pisotea esa sangre, el Espíritu Santo inmediatamente también se corre. Por eso dice, hiciera afrenta o deshonrara al Espíritu de gracia. Entonces, cuando ya no hay más cabida en nuestros corazones, él sale, pues ha vuelto a ser territorio ya de Satanás. Pues su cuerpo ya no es un sacrificio vivo para el Señor, sino que se le dio rienda suelta a su carne. Eso es pisotear la sangre de Yeshua. Negar la eficacia de la sangre de Cristo, al igual que blasfemar contra el Espíritu Santo, es imperdonable, pues Dios no perdona a quien desecha su perdón. O sea, todo el que se acoge y pide misericordia, Dios perdona. Pero cuando yo no quiero ese perdón, cuando no me interesa o lo tengo en poco, pues ahí ¿cuál perdón va a operar? En Apocalipsis capítulo 5, versículo del 9 al 10, dice, y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, Yeshua, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Amén, hermoso. Y lo has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios y reinarán Amén. sobre la tierra. Hermoso. Entonces, pueblo, todo el que escuche este mensaje, vamos a examinarnos. Hay una diferencia, todos pecamos, ninguno puede decir que en un día no peca, pero sí hay una gran diferencia en que yo haga algo que sé que va en contra de la Torah, que va en contra de la Escritura, que yo sienta dolor en mi corazón y sienta pena y le pida perdón al Señor y por la noche no me acueste sin ponerme a cuentas con Él y haga mi compromiso de no volverlo a hacer, o si necesito ayunar o qué tengo que hacer. Es muy diferente cuando tu corazón se contrista y se angustia porque le falló al Señor, y cuando ya lo disfrutas, cuando ya lo haces deliberadamente, cuando ya no hay ningún freno que se llama temor a Dios en tu corazón, ya ahí es donde podemos decir que estamos pisoteando la sangre. En estos tiempos siempre ha sido importante guardarnos y estar de pie en santidad, pero en estos tiempos donde no se sabe a quién le sigue el turno, porque es impresionante la forma de cómo están partiendo personas de este mundo. Sí, en estos tiempos sí que deberíamos estar cada día viviéndolo como si fuera el último. Cada día examinándonos como si fuera el último día de nuestra existencia. Bueno, pues este tema les animo a que estén orando, declarando la sangre del Cordero sobre sus vidas, sobre sus familias, sobre todo lo que lleva su nombre, y sepamos que hay mucho movimiento en el mundo espiritual. Dios los bendiga a todos y hasta la próxima.